Entiendo de parte del Señor, tenemos que, como iglesia, crecer. No sé cómo le está yendo a usted en estos días con respecto a la oración. Sabemos que la oración es una herramienta espiritual que el Señor nos ha provisto para poder llevar adelante la vida aquí en la tierra. Es una arma espiritual poderosa en Dios, dice, para derribar argumentos, para derribar todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la persona del Señor. Voy a esperar que se tomen asientos, veo que hay varios dando vuelta todavía, así no nos distraemos. Para los que no conocen mi historia de vida, yo conocí al Señor a los 17 años. A los 17 años me presentaron el Evangelio, entendí la necesidad de rendir mi vida al Señor. Toda la vida vengo de una familia católica, aunque no practicante. O sea que siempre espiritualmente estuve relacionado con Dios, pero a los 17 años hubo un cambio en mi vida. Empecé a conocer lo que es la palabra de Dios, me bauticé, empecé a congregarme, fui instruido en las primeras doctrinas, en el bautismo, en la Santa Cena, en la resurrección de los muertos, todo lo que eran las doctrinas básicas, ¿no?, de un tiempo. También fui instruido en la oración, en la lectura de la palabra. Me acuerdo en ese tiempo era la escuela dominical, también los tiempos de instrucción de la palabra. Constantemente a partir de los 17 años mi vida recibió alimento espiritual. Pero no fue hasta un tiempo más adelante que yo tuve que aprender a hacer mío todo eso que había aprendido, todo ese conocimiento que se me había dado, comenzaba a tener la necesidad de ponerlo por obra en mi vida. Y una de esas ocasiones fue la oración. Cuando nos casamos con Claudia y decidimos tener hijos, nuestros hijos nacieron con insuficiencia respiratoria. Siempre hay al borde de la muerte o de la vida. Los primeros 10 días eran crucial, en incubadora, con oxígenos, y eso eran tiempos que a mí personalmente me marcaron y me enseñaron en la dinámica de la oración, pero en un clamor profundo, en ese clamor desde las entrañas, más cuando yo era muy joven todavía. El primer hijo se nos murió y los otros 3 sobrevivieron, pero eran días muy difíciles de transitar. Servíamos al Señor aquí de continuo con Claudia, en el área de los adolescentes. Recuerdo que Gabriela era una de los adolescentes que estaba con nosotros junto con su hermana. Servíamos los jóvenes, siempre sirviendo al Señor. Pero nunca nos fue fácil transitar esos primeros años de casados. Y ahí en el clamor aprendí y viví esta experiencia de la oración. ¿Por qué? Porque estaba angustiado, porque estaba insatisfecho, porque había incertidumbre. Y pude experimentar en esos tiempos de clamor cómo el Señor trabaja en nuestra alma, cómo el Señor nos consuela, cómo Él nos direcciona, cómo nos trae paz. Pero hay que pasarla, hay que vivirla. No son situaciones donde se aprende a formar convicciones desde las cosas lindas que nos pasan, sino a través del sufrimiento, a través de la necesidad, de la angustia, como dije hace un rato, ¿no? Recordaba las palabras del salmista que decía: este pobre clamó, le oyó Jehová y le libró de todas las angustias. Y así, en este experimentar de la oración, Dios quiso en ese tiempo. Dios quiso que los otros 3 de nuestros hijos sobrevivieran. Pero el clamor nuestro era: Señor, sánalos, Señor, sánalos. Ese clamor natural, creo, de todo padre, ¿no? Ahora más adelante, ya creció en el Señor, mi oración, si me tocaría vivir una experiencia igual, no sería la misma.
Señor, sería, Señor, que se manifieste tu voluntad. Pero todo lo que somos enseñados, en un momento vamos a ser confrontados para aprender y a vivir dentro de esa dinámica que es la oración. Yo sé que cada uno de ustedes también ha vivido su experiencia. Ha vivido su experiencia en la provisión de Dios. Ha vivido su experiencia en el cuidado. ¿Cuántos testimonios hay de que no había nada para cocinar y sin embargo alguien tocó una puerta y te trajo alimentos? ¿Cuántas veces encontraste algo en el bolsillo? ¿Cuántas veces oraste para que la garrafa llegara hasta el día de cobro? ¿Cuántas veces oramos por la multiplicación de combustible mientras viajábamos? Experiencias en la oración que nos marcaron. Pero para que esas experiencias sean reales en nosotros, tuvimos que acudir en busca del Señor. Tuvimos que hacer a un lado el orgullo, la autosuficiencia y llegar ante los pies del Señor y clamar, como dice el salmista. Este pobre clamó, le oyó Jehová y le libró de todas las angustias. La oración es una dinámica de vida que tiene una estructura y tenemos que descubrir esa estructura. Tenemos que aprender cómo es esa estructura en la cual el Señor trabaja. La oración es donde nos humillamos delante de Dios. Entonces el Señor en esa humillación trata con nosotros. Nos quebranta, nos corrige, nos moldea, nos revela, nos direcciona. Todo eso está incluido en la oración. Y en los procesos de vida que usted y a mí nos toque vivir, siempre será la oración el punto donde Dios trabajará en cada uno de nosotros. Yo quisiera hacer en esta noche una comparación entre nuestra vida terrenal y la vida de Jesús. Y poder ver en Jesús el modelo, cómo Jesús llevó adelante su vida aquí en la tierra tras una vida de oración. Jesús en sus 3 años y medio de ministerio, se encontró con confrontaciones espirituales. Se encontró con estructuras religiosas, se encontró con gente que lo usaba, se encontró con gente que lo traicionaba, se encontró con gente que le buscaba siempre de que él se equivocara. Aún los que lo rodeaban, más de una vez le hicieron dar un dolor de cabeza. ¿Cómo hizo Jesús para cumplir su asignación aquí en la tierra, enfrentándose a todas estas situaciones y que tampoco son ajenas a nosotros? Porque nosotros también tenemos esa confrontación espiritual, nosotros también tenemos adversidades que tenemos que atravesar, pero tenemos un modelo en Jesús, un hombre, porque recuerden que Jesucristo fue hombre 100% cuando caminó aquí en la tierra. Un hombre con una dependencia absoluta en oración al Padre para conocer su voluntad y poder seguir adelante en la tarea encomendada. Entonces yo quisiera, con la ayuda del Señor y su gracia, podamos entender y ver ese modelo de Jesús, que es un modelo para nosotros, de cómo Él estuvo conectado con Dios en oración y así pudo vencer y seguir adelante en lo que le tocó vivir. Yo creo que usted y yo tenemos ese mismo anhelo en el corazón, ¿no? Cada día poder vencer las adversidades, mantenernos firmes en fe y poder continuar en una vida victoriosa. Acompáñame por favor al libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, vamos a leer. Se me murió el televisor acá, ahí anda. En el comienzo de su ministerio, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a algún lugar desierto y dice que allí oraba. En el libro de Lucas, capítulo 5, verso 15 y 16, dice que la fama del Señor se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de las enfermedades. Y en el verso 16 dice: mas él se apartaba
a lugares desiertos y oraba. Los dos versículos dicen lo mismo. Al comienzo de su ministerio, mientras su fama se extendía, mientras la gente lo iba conociendo, mientras él producía milagros, él se apartaba para orar, para buscar del Señor. Jesús no hacía nada sin dirección del Padre. Él de continuo oraba al Señor para ser direccionado en lo que tenía que hacer cada día. La pregunta es si usted y yo hacemos lo mismo que Jesús. Si usted y yo tenemos una vida de oración continua, consultándolo al Padre. La pregunta es si usted y yo apartamos cada día un tiempo para ser direccionados. La pregunta es si estamos haciendo lo que Jesús hacía, porque si Jesús necesitaba hacerlo, ¿cuánto más nosotros necesitamos a través de la oración buscar la guía del Señor? En estos últimos 2 años con Claudia hemos atravesado varias situaciones de enfermedad y hay una oración continua en nosotros. Señor, llévanos al mejor profesional. Señor, guíanos en lo que tenemos que hacer. Que continuamente estamos buscando en el Señor porque toda nuestra vida le pertenece a Él. Nada escapa de su cuidado. Entonces necesitamos ser guiados y nuestra oración continua es esa. Señor, ve tú delante nuestro. Señor, no nos permitas dar un paso que no esté dentro de tu voluntad. En otra ocasión Jesús necesitaba elegir a sus discípulos. Necesitaba elegir a las personas que iban a estar al lado de Él mientras Él cumplía con su asignación aquí en la tierra. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. Lucas 6, verso 12. En aquellos días, ¿a dónde fue? A orar nuevamente. Y pasó la noche. Un tiempo largo. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó los apóstoles. El Señor Jesús no agarró y dijo, bueno, vení vos, vení vos, vení vos. La elección fue luego de un buen tiempo de oración. Él eligió, decidió quiénes los iban a acompañar. Y usted y yo muchas veces tenemos que tomar decisiones trascendentales. Y para eso se requiere que tengamos el hábito de tener buen tiempo de oración. Como pastor me he encontrado en algunas situaciones que las familias necesitan tomar alguna decisión trascendental y muchas veces, gracias al Señor, muchas veces nos llaman, nos cuentan sus proyectos, las ideas, el sentir que tienen y nos piden que lo acompañemos en oración para confirmar y poder tomar buenas decisiones. Pero tristemente en otras ocasiones no es así. Nos llaman ya para comunicarnos una decisión que ya ha sido tomada. Nos llaman para contarnos que ya Dios les habló y van a cambiar de trabajo, van a cambiar de ciudad, van a cambiar de país porque Dios ya se lo dijo. Entonces, ante esa situación, nosotros no podemos opinar porque además cuando queremos decir algo, ellos tienen todas las respuestas. Ya está todo solucionado. Porque su necesidad o su deseo del corazón o los deseos de sus planes están por encima de cualquier consulta a Dios. Jesús no operaba así. Jesús pasaba un buen tiempo en oración. Primero esperaba la confirmación del Padre para recién tomar decisiones. El problema es que cuando no tomamos un tiempo considerable en buscar a Dios en oración, terminamos haciéndole decir a Dios cosas que Él nunca ha dicho y después vienen las consecuencias.
Después vienen esos tiempos de retraso. Y en vez de llegar a la tierra prometida en 40 días, terminamos llegando en 40 años. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo era porque entre tantas virtudes que él tenía, una de esas era que él de continuo consultaba a Dios. En todas sus batallas, iré, Señor, me quedaré, avanzaré, me quedaré. Y esperaba hasta que Dios le respondiera. En otra ocasión diferente, Lucas 9, verso 18. El Señor necesitaba afirmar algo en sus discípulos. Necesitaba afirmar algo en la gente que lo rodeaba. Y dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos. Y él les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús oraba. Y entiendo que en su oración y conversación ahí con el Padre, el Señor le indicó la necesidad de que sus discípulos y la gente que les rodeaban supieran quién era el Cristo. Es en la oración y en la adoración donde el Señor afirma nuestra identidad. Si hay unas personas que yo he visto y han experimentado afirmar su identidad y experimentar sanidad en cada uno de ellos, son personas de oración, son personas de adoración. Y en ese ámbito es revelado la paternidad. En los ámbitos de oración, ahí es donde es que el Padre revela su identidad a los hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero eso se da en un ámbito de oración profunda, una oración en el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué después andas por la vida con dudas? ¿Será así esto? ¿Será así este otro? Porque siempre está envuelta la duda y no hay una afirmación de verdad en vos, porque no hay tiempos de intimidad para que el Espíritu conforme y confirme a tu espíritu que eres hijo de Dios, que la verdad se forme adentro tuyo. Todo esto se hace a través de la oración en el Espíritu. En otra ocasión Jesús acababa de producir un milagro terrible. Había alimentado más de 5.000 hombres a través de la multiplicación de los panes y de los peces. Hombres más mujeres más niños. Un milagro tremendo. Dice que la gente lo seguía por donde él iba. Él se iba al monte, ahí estaba la gente. Cruzaba el mar, ahí estaba la gente. Lo perseguía. Marcos 6, verso 46. Dice, y después que hubo despedido la multitud, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. En Marcos 14, verso 23, lo relata de otra manera y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 14, 23. Ahí está. ¿No? Entonces le puse mal. Marcos 6, 46, sí, el primero que leí. Pero bueno, la idea es esta. Jesús terminaba de hacer un milagro terrible. La gente lo seguía. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado ahí a disfrutar de esa gloria, ¿verdad? Pero Jesús se apartó a orar para que su corazón no sea envanecido, para seguir enfocado. Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos visto gente desesperada por la ayuda de Dios? Y una vez que solucionaron su situación en Dios, chao, no los vemos más, se acabó. Pero cuando más bien nos van las cosas es cuando más necesitamos orar para no desenfocarnos, para no permitir que las fuerzas nuestras puedan ocupar el lugar de Dios. Dice que él, después de este tremendo milagro que hizo, se apartó a orar, se apartó a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda a tener sujetada nuestra alma al Espíritu Santo, para no vivir almáticamente, para no vivir hoy en el cielo y mañana en la tierra.
Es la oración la que nos moldea, es la oración que nos mantiene, que nuestra alma esté sujeta a la verdad de la palabra de Dios, que nuestra alma esté bajo el dominio del Espíritu Santo y no de nuestro corazón, de nuestra alma que hoy siente y mañana no siente. En otra ocasión, Jesús en Getsemaní, lo vimos en la Santa Cena el sábado anterior, Marcos 14:32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. En Lucas 22, verso 40 y 41. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Lo que quiero rescatar de esta historia que usted y yo la conocemos de memoria es que el Señor, en su angustia, Él expresó una oración al Padre y le dijo, Señor, no se haga tu voluntad, sino la mía. Había dos voluntades enfrentadas ahí, la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. Pero dice la Biblia que Jesús en obediencia optó por hacer la voluntad del Padre. Hermano, cuando usted se enfrente a su voluntad y a la voluntad de Dios, le aconsejo, haga la voluntad de Dios. Porque siempre su voluntad va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta, aunque por momentáneamente no podamos entenderla. Para eso también Jesús necesitó orar, para obedecer y enfrentar lo que tenía que enfrentar. En otra ocasión, vemos cómo continuamente Jesús oraba, ¿no? En el monte de la transfiguración. Lucas 9, 28 y 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y se fue al monte, ¿a qué? A orar. Y entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Aquí en la ocasión cuando el Padre revela a Jesucristo por encima de los profetas y por encima de la ley. Dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El autor de Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque el Padre en esa ocasión, mientras Él oraba, dice que su rostro se transformó. Y el Padre en ese momento delega una autoridad sobre el Hijo. A este oíd. Recuerden que para los judíos, los profetas y Moisés era lo máximo para ellos. Pero a partir de ese momento es que el Señor le dice, oíd a mi Hijo. Hay una autoridad delegada cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay un protocolo en la oración. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y si esa oración es conforme a la voluntad de Dios, dice que Dios será glorificado en nuestras vidas. ¿Sabe cuando una oración es carnal? Cuando a veces estamos orando, le oramos al Espíritu Santo, al rato le oramos al Padre, al rato le oramos al Hijo, después volvemos de nuevo con el Espíritu Santo y volvemos a otro, porque no hay una oración alineada al protocolo del cielo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría y sería glorificado Dios en nuestras vidas. En otra ocasión, Jesús le animaba a sus discípulos y le mostraba la necesidad de orar sin cesar. Lucas 18, verso 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
¿Cuál era esa parábola? La parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús utilizó esa enseñanza para enseñarle a sus discípulos la necesidad de una continua vida de oración, de insistir golpeando las puertas del cielo. ¿Saben qué? Cuando usted y yo dejamos de orar, empezamos a perder percepción del mundo espiritual. Nuestra mente y nuestro corazón corre tras nuestra alma. Y es tan fácil enfriarse, es tan fácil desenfocarse. Por eso Jesús insistía a sus discípulos la necesidad de orar de continuo, de tener una vida de continuo en oración. Porque nuestra alma pide a gritos salir de ese lugar que está sujetada por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esta tarea de mantener el fuego encendido es algo personal. Es una tarea de usted y una tarea mía, de mantener vivo esa relación con Dios, de mantenernos activos para que no seamos adormecidos, para que no pequemos, para que nuestra mente no divague en el pecado. Necesitamos estar de continuos, enfocados en la oración y en la búsqueda del Señor. Cuando una persona está fría espiritualmente, es porque mucho tiempo antes dejó de orar y dejó de leer la palabra. Somos responsables cada uno de orar sin desmayar y de orar, como dice la palabra, sin cesar. En otra ocasión Jesús se enfrentaba a otro desafío. Tenía que resucitar a Lázaro. Me llama la atención la oración de Jesús para con el Padre. En Juan 11, versos 41 y 42. Miren la oración de Jesús frente a la tumba de Lázaro. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué hermoso es poder llegar a ese nivel de comunión en la oración y tener la certeza de que Dios nos oye. Tener la certeza de que nuestras oraciones van a ser respondidas, porque son oraciones no en búsqueda de nosotros mismos, sino en búsqueda de su gloria, en búsqueda de que su plan perfecto se cumpla en cada uno de nosotros. Y el haber entendido que cuando su plan se cumple, es lo mejor que también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Así una y otra vez vemos a Jesús de continuo en oración, caminando, sirviendo al Señor, sanando a los enfermos, dando a conocer al Padre, pero en una continua oración. Llegamos a Juan 17, un capítulo entero de una oración extensa del Señor. Primero el Señor ora por sí mismo. Es la hora de regresar al Padre. Después ora por sus discípulos. Los encomienda en una nueva misión, pero ya sin Él. También Jesús ora ahí en Juan 17 por los que han de creer, por los que han de venir. Ahí Jesús oraba por usted y por mí, porque hemos de venir más adelante. Su vida continua de oración. Pero quiero detenerme un poquito más adelante en un contexto de enseñanza. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. En ese contexto de enseñanza, Mateo 6:6, el Padre Nuestro que usted y yo conocemos, el Señor le dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora para que tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Usted y yo podemos estar de continuo relacionados con el Señor,
mientras trabajamos, mientras cocinan, mientras viajan, pero hay un tiempo marcado por Dios para apartarnos, para separarnos, para ir a ese lugar secreto que nombra aquí la palabra. Porque dice que en la edificación del lugar secreto después va a ser recompensado en público. Ahora, ¿cuál es ese lugar secreto? El lugar secreto no es una habitación. El lugar secreto es ese ambiente, es ese momento donde realmente podemos conectarnos con Dios. El lugar secreto es ese lugar, ese punto de encuentro que a lo mejor usted puede estar rodeado de muchas personas, pero su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y ahí es donde viene la renovación a nuestras vidas. Ahí es donde nos levantamos totalmente diferente. Me ha pasado y le habrá pasado seguramente a usted de estar a veces mucho tiempo arrodillado, pero no lográs conectarte. No lográs desenchufar tu mente de todo lo que te está rodeando. Pero el lugar secreto es ese lugar apartado donde podamos encontrarnos con el Señor, donde hay esa renovación interior que solamente Él puede darnos. Más adelante, en el verso 10, el Señor les enseñaba dentro de la oración que debemos orar para que venga el reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 6, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se hace en la tierra. De esto habló algo Natanael el sábado pasado. ¿Qué significa que usted y yo oremos que venga el reino de los cielos aquí en la tierra? Usted y yo como iglesia tenemos la misión de acercar a la gente a Dios. El orar que el cielo venga a la tierra es acortar distancias. En el cielo todo funciona, porque todo está bajo el gobierno del Señor. Pero aquí en la tierra no es así. Entonces Jesús le enseñaba a sus discípulos y decían, oren de esta forma, que el reino venga aquí en la tierra, para que aquí en la tierra sea como en el cielo. Y usted y yo como iglesia tenemos esa misión de acercar el cielo a esta tierra que es prácticamente un infierno. Cuando vemos matrimonios que están mal, cuando vemos hijos perdidos en la droga, acercándoles el Evangelio, el mensaje del Evangelio, estamos acercando el reino de los cielos aquí en la tierra. En esa dinámica de enseñanza que Jesús le enseñaba a ellos. Más adelante en el verso 11, el Señor les enseñaba que oremos por provisión. Cada día debemos orar por provisión para que el Señor nos provea todo lo necesario. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También habló en ese ámbito de enseñanza de la necesidad de perdonar para ser escuchados. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El otorgar perdón es una decisión de obediencia, pero muchas veces necesitamos de un buen tiempo de oración para que la ira interna nuestra se aplaque y poder así obedecer, perdonar, para poder ser perdonados. Verso 13, el Señor decía, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Nos enseñan a orar cada día para ser librados del maligno. Nos enseñó a orar y terminar nuestra oración exaltando el nombre del Señor, exaltando su poder por los siglos de los siglos. Hermanos, así como Jesús necesitó una vida de oración para cumplir su asignación aquí en la tierra, usted y yo también la necesitamos. Amén. Yo lo invito a ponerse de pie, invito a los músicos que pasen. El motivo de esta prédica es para poder tomar como ejemplo cada ocasión,
Cada situación que Jesús le tocó vivir, Él recurrió a la oración para poder de esa forma ser efectivo, no claudicar, no volverse atrás. Y usted y yo necesitamos obrar de la misma manera cada día. Yo creo que ninguno se levanta con las ganas de fracasar o con las ganas de errar cada día. Pero hay dispuesto para usted y para mí dirección del cielo. Pero hay que buscarla en el nombre de Jesús. Usted y yo necesitamos entender los tiempos que nos tocan vivir. Nos toca entender cómo proceder con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Necesitamos saber cómo manejar nuestra economía. Necesitamos ser advertidos de lo que ha de venir a nuestras vidas. Y el Señor está dispuesto a hablar con sus hijos, con aquellos hijos con un corazón humilde, con un corazón enseñable, que cada día lo buscan a Él antes de comenzar a trabajar. Nuestra economía, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro trabajo, el auto, la casa, todo está relacionado dentro del propósito eterno y la asignación que nos toca vivir cada día. El vivir una vida en dependencia, en oración con el Padre, nos va a ayudar a ser más certeros. Nos va a ayudar a no equivocarnos y poder vivir bajo la autoridad y la sabiduría del cielo. La oración no es como yo llego al trono para convencer a Dios, sino como yo me acerco al trono para escuchar a Dios y saber qué hacer aquí en la tierra. Jesús nos dejó un principio de vida. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cómo vamos a buscar el reino si no oramos? Buscar el reino es cada día doblar nuestras rodillas delante de Él, porque la oración es por causa nuestra y no por causa de Dios. Buscamos en oración para conocer sus planes y ejecutarlo en donde nos toca vivir. No es posible llevar adelante una vida espiritual sana y fortalecida sin la oración, porque nada va a reemplazar los tiempos de intimidad. No va a haber congresos, no va a haber reuniones, no va a haber nada que pueda reemplazar esos tiempos de edificación. Y hay situaciones que a usted y yo nos toca vivir que necesitan, no soluciones mágicas, necesitan soluciones profundas. Y en las profundidades es donde el Señor nos revela su verdad, ¿no? Pero cuando hay un hombre y una mujer conectadas al cielo, ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Ahí hay cambios que permanecen. Ahí hay barreras que se derriban, hay cadenas que se cortan. Cuando hay un hombre y una mujer de rodillas delante de aquel que puede librarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra en esta noche, Señor. Señor, la necesidad continua de estar relacionados contigo. La necesidad continua de poder escuchar tu voz, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por todos los que están aquí presentes, Señor. Que esta palabra sea edificación en sus vidas. Que esta palabra los motive, Señor, a profundizar esa relación contigo. Y aquel que está lejos, aquel que ha estado frío delante de ti, Señor, pueda de a poco, a través de estos tiempos, volver a conectarse contigo, Señor. Señor, que esa conexión de renovación sea posible en estos corazones y en estas mentes frías, Señor. Padre, solo tu Espíritu Santo puede producir esa obra dentro nuestro. Por eso yo oro por aquellos que están lejos, Señor. Por aquellos que no han podido todavía entender esta dinámica de estar conectados contigo, Señor. A veces ni siquiera se van a necesitar palabras, sino siempre un tiempo callado delante de tu presencia, hasta que tu Espíritu haga el trabajo en nuestro espíritu, Señor.
Padre, yo oro en el nombre de Jesús para todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, puedan cada día conectarse al cielo, Señor. Podamos entender la necesidad de caminar aquí en la tierra, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son tus hijos. Y aquí en esta noche estamos tus hijos delante de ti, Señor. Padre, forma en nosotros convicciones, vivencias de la importancia de orar, de hacerlo sin cesar y hacerlo de continuos en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Confío en la obra del Espíritu Santo completando esta palabra, Señor, y pudiéndolos llevar a ver la situación de cada uno de nosotros delante de ti, Señor. Padre, tomo las palabras del apóstol Pablo: aviva el fuego que hay dentro de ti. Y yo te digo, hermano, en esta noche, aviva el fuego que hay dentro de ti. Mantén el fuego encendido a través de la oración y el estudio de la palabra. Y el Señor obrará desde el cielo a tu favor. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor por unos segundos. Separado de ti, nada puedo hacer. Pegado a ti, vuelvo a creer. Separado de ti, nada puedo hacer. Pegado nada puedo hacer.